El plan de comunicación o el plan de relaciones públicas. Todas las actividades que uno desarrolla al momento de hacer relaciones públicas tendrían que estar correctamente planificadas a lo largo de un año para que los efectos o los objetivos que buscamos en el tema de la comunicación en nuestras organizaciones y sobre todo con el objetivo de construir imagen reputacional se vayan desarrollando de la mejor manera y rindan los resultados esperados. Para ello, es importante esas grandes ideas que nosotros tenemos de comunicación, de cómo podernos acercar a nuestros públicos, las estructuremos en un plan que responda a, basados en los conceptos de planeación estratégica, el plan de comunicación definitivamente tiene que responder a un plan institucional de la organización, el famoso plan operativo anual, y por supuesto los planes generales de las organizaciones a un mediano y largo plazo. El plan de comunicación generalmente va de la mano con el plan de mercadeo porque en nuestras realidades, sobre todo de nuestro país, se han circunscrito a todo el tema de comunicación encerrarlo en conceptos puramente comerciales, cuando en el caso de las relaciones públicas, ya lo hemos dicho, no tienen como objetivo vender o persuadir para la venta. Su objetivo es crear o construir una imagen reputacional de una organización que sirva como un respaldo a nuestras marcas, a nuestros productos, para que estos sean más fácilmente comprados por los consumidores bajo, digámoslo así, una confianza mayor hacia la organización. Pero en sí, las relaciones públicas y colocar esta serie de actividades en un plan de comunicación, lo que van a buscar es ordenarlas y propiciar que la reputación de nuestras organizaciones esté mejor cada día en los diferentes públicos que previamente hemos identificado. Entonces, un plan de comunicación, a grandes rasgos, se constituye de la siguiente estructura que ustedes pueden ver acá. Tenemos una estructura que tiene que ver con el análisis de la situación. Cuando nosotros hacemos un análisis situacional, nosotros podríamos enmarcarlo en realizar un FODA, en donde se establecen las fortalezas y las debilidades, que son los aspectos internos que tiene nuestra organización, y que estas fortalezas y debilidades deben de estar descritas o definidas en clave de la comunicación de nuestra organización, ¿sí? En este caso, cuando hablamos del FODA, no significa hacer un FODA general de nuestras organizaciones, sino que pensemos desde el punto de vista de la comunicación que hace nuestra organización, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, así como los aspectos que vemos en el exterior, en el ambiente, que son las oportunidades y las amenazas. Vale la pena recordar acá que el ambiente externo de nuestra organización se le denomina el macroentorno. A nivel comunicacional externo en nuestra organización, ¿qué amenazas y qué oportunidades vemos? Posiblemente nosotros vemos que hay muchos mensajes negativos en contra de nuestra organización en diferentes públicos, pues bueno, eso ya se convierte en una amenaza. Pero también posiblemente encontramos mensajes positivos, oportunidades de algún acontecimiento que nos va a servir para proyectar nuestra imagen y construir una imagen más positiva, un goodwill en nuestras organizaciones, pues eso lo establecemos como una oportunidad. Y en el caso de las fortalezas y debilidades lo analizamos desde el punto de vista interno. Si podríamos analizarlo de esta manera, las fortalezas y debilidades se construirán en base a lo que vemos con nuestros públicos internos. Y el macroentorno o el ambiente externo, las amenazas y oportunidades, se construirán o se definirán desde la perspectiva de comunicación con base en nuestros públicos externos. Ese es el análisis de la situación, es decir, una descripción general de cómo está nuestra organización reputacional y comunicacionalmente para saber o establecer una línea base de dónde debemos de partir. Posterior a ello, como punto número 2, tenemos el definir nuestros objetivos. Y aquí vale la pena destacar que elaborar objetivos no es nada fácil.
A veces nos quedamos con objetivos muy escuetos o muy subjetivos, cuando ahora las nuevas tendencias, o bueno, prácticamente desde hace un buen tiempo, se habla de desarrollar objetivos SMART. En este caso, vale la pena que hagamos una distinción entre lo que son objetivos y lo que son las metas. Un objetivo, hay que entenderlo, que se puede dividir en tres objetivos generales. Uno puede establecer objetivos por supervivencia de la organización, uno puede establecer objetivos si lo que yo busco es un crecimiento, y obviamente yo puedo establecer un objetivo general buscando alcanzar utilidades, ¿sí? Además, existen objetivos particulares o lo que llamamos nosotros objetivos específicos que dependen de los deseos de los gerentes o de cada unidad de la organización, pero todas enfocadas a alcanzar un objetivo general que se ha definido. En el caso, por ejemplo, de los objetivos en un plan de comunicación, podríamos circunscribirnos a definirlos en la línea de la supervivencia o del crecimiento. Supervivencia. Yo necesito que la opinión pública conozca que existo como organización. O yo necesito que la opinión pública sepa cuáles son las acciones que yo desarrollo con el fin de apoyar a la sociedad y que no solo se recuerden de mí por el tema comercial. O sea, supervivencia, darme a conocer, por ahí puede ir definir un objetivo general. Otro objetivo general puede ser en temas de crecimiento. Puede ser que yo quiera definir, por ejemplo, objetivo general, incrementar el índice de reputación de nuestra organización de un 1 a un 2% para el año 2020. Y como objetivo específico, yo podría ya definir qué deseo se realizarán o realizar, porque recuérdense que un objetivo se inicia en gerundio, realizar 5 actividades con 5 instituciones de beneficencia pública o de apoyo social a la población para incrementar el índice de reputación. Entonces yo establezco tanto ahí la métrica como en el objetivo general especificaba el año. Entonces, si se dan cuenta, nuestros objetivos tienen que ir en la línea de ser objetivos SMART, es decir, objetivos que tengan una métrica, o sea, que yo pueda medirlos para saber si lo cumplí o no, que sean temporales, es decir, que estén en un tiempo definido, porque cuando nosotros no establecemos tiempo en un objetivo, el objetivo no tiene tiempo para ser evaluado. Y por otro lado, también los objetivos tienen que ser relevantes. Mientras que si nosotros hacemos la comparación con las metas vendrían siendo el subconjunto de los objetivos determinados por los dirigentes. Es específicamente ya esos números cuantitativos a los cuales yo tengo que llegar y tengo que superar. Entonces, partiendo de esto, mientras que la meta es algo cuantitativo, el objetivo SMART mezcla lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cuantitativo cuando yo establezco una métrica de medición y el tiempo. Y lo cualitativo cuando yo hablo que el objetivo sea inteligente o sea relevante. Los objetivos son una consecuencia natural de las listas de problemas y oportunidades. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que uno de los grandes problemas que tiene mi organización es que es una de las organizaciones más atacadas por las comunidades rurales del país a nivel de mensajes negativos, ¿cuál podría ser mi objetivo general? Mejorar la imagen reputacional en las comunidades rurales de Guatemala, específicamente de un 0 a un 2% en conocimiento de la organización en 3 departamentos del país Guatemala para el año 2020. Repito, esta vez con métricas y que sea cualitativo, y generalmente este objetivo debe responder a ese problema que yo estoy viendo de mi organización desde el punto de vista comunicacional. ¿Por qué hago ver esto? Porque podríamos caer en establecer objetivos de tipo administrativo, de tipo comercial, mercadológico, digamos de tipo financiero, que no nos atañe o no tiene relación con el área de comunicación que es la que estamos viendo. Para eso,
cuando uno establece estos objetivos sí tienen que ir en relación a un plan operativo anual que tenga la organización y por supuesto a un plan a mediano y largo plazo. Pero nosotros siempre nos enfocamos en la línea de comunicación, pero el hecho de que sea comunicación no significa que no puedan ser medibles. Un objetivo debe identificar un resultado final, como les decía, que sea real, que será obtenido en un periodo de tiempo específico y lo más importante, que ese objetivo sea relevante. Los objetivos, como les repito, no son metas de ventas o ganancias, porque para eso está el área de mercadeo que se va a dedicar a eso. Y está el área financiera que va a ver el tema de la rentabilidad de las organizaciones, ¿sí? Son resultados deseados que llevan a algo más allá que las ventas o ganancias, ¿sí? Los objetivos deben presentar la solución a un problema o la exploración de una oportunidad. Porque posiblemente no tenemos problemas tan relevantes como organización, pero sí podríamos establecer objetivos que van más en la línea de tomar en cuenta las oportunidades. Por ejemplo, si yo soy una fundación y sé que tengo una buena imagen dentro de la población, yo ya no me tendría que preocupar por desarrollar estudios de opinión para saber si la gente está a favor o en contra mío, sino que yo podría ya enfocarme en ir construyendo una imagen más fuerte con ese caudal reputacional que tengo de la opinión pública. Entonces mi objetivo podría ser mejorar el actual índice positivo de imagen reputacional de un 4 a un 7% para el año 2020 dentro de los públicos objetivos de la organización, colaboradores, comunidades rurales y gobierno. Estoy tomando una oportunidad, no estoy partiendo el objetivo de definir un problema, sino de una oportunidad y lo hago cuantitativo y cualitativo para que pueda ser medible y también pueda ser evaluado desde otro punto de vista que son llamados los insights que se le conoce a veces en el campo publicitario. Ahora bien, ¿cómo establece uno esos índices de imagen reputacional? ¿Cómo puedo saber yo si voy a incrementar o disminuir? Bueno, la pregunta que yo les haría es si la organización en la que ustedes están ya cuentan con estudios de opinión. Ya tienen alguna línea basal o una línea de base, como se habla en investigaciones tanto de mercados como de otro tipo, para tener indicadores de los cuales partir. Si en este caso sus organizaciones no tienen ese tipo de estudios, usted no sabe el índice, en este caso de conocimiento que puedan tener las personas, pues es ideal hacer un estudio y partir de una línea basal que el conocimiento de su organización por parte de la opinión pública es cero, es decir, a usted no lo conoce nadie. O por ejemplo, si usted quiere ahondar en si la gente está de acuerdo o no con usted, pues es complicado porque usted no tiene ni siquiera el indicador de saber si la gente lo conoce o no. Entonces, por eso es importante, si usted no tiene ningún tipo de estudio, inicie investigando si la gente la conoce o conoce las organizaciones, las instituciones o nuestro gremio, en este caso. Entonces, SMART, ¿de dónde viene? Para los objetivos, para establecer objetivos. SMART viene del principio que los objetivos deben de ser simples, ¿sí? Que sean concretos, claros y coherentes. Un objetivo no debe pasar arriba por lo menos de 20 palabras, tiene que ser muy específico, medible, cuantitativamente hablando y cualificable. Como les decía, ahí está la M de medibles, que respondan a una escala de medición, que sean alcanzables, o sea, que uno también analice, y ahí viene un tema más cualitativo, que yo lo pueda alcanzar. Imagínense que yo establezco dentro de mi objetivo que para el año 2020 yo quiero incrementar mi índice de reputación de el 0% al 95%, pues eso es irreal, eso es inalcanzable, eso es poco objetivo. Entonces uno tiene que establecerse objetivos que sean más alcanzables. Generalmente en los estudios de reputación, a lo más que una marca puede aspirar anualmente para incrementar su índice, que ya podríamos decir que ya es algo bueno, es en un 4 o 5%. Tendría que pasar alguna situación extraordinaria en donde la empresa se vea involucrada de manera positiva para que ese índice se dispare arriba de ese 5%. Entonces, por ahí ustedes tienen esas métricas. Luego,
la R de retador, relevante, es decir, que el objetivo motive, que estimule, que produzca pensar y actuar de parte de las personas, sobre todo las que están dentro del área de comunicación, que es la que ustedes van a dirigir como directores. Y aparte de todo esto, tiene que tener un tiempo. ¿En cuánto tiempo yo voy a cumplir ese objetivo? Para un plan de comunicación sabemos que el objetivo tiene que ser anual y a finales de año usted va a estar siendo evaluado si alcanzó o no ese índice de conocimiento en la opinión pública, si mejoró el índice de reputación de la marca, de la organización en los diferentes públicos, y esos indicadores van a medir de cierta manera si alcanza la meta o no. Luego, ustedes recordarán que en el plan de comunicación se habla de que uno debe de establecer los públicos, ¿sí? Yo generalmente recomiendo que después de los objetivos entremos a realizar lo que es el plan de crisis, porque el plan de crisis, quiera que no, nos provee de ciertos elementos que también tenemos que contemplar en el plan de comunicación. Es decir, si aquí en este plan de crisis yo voy a establecer quiénes van a ser de alguna manera los públicos objetivos a los que yo quiero abordar comunicacionalmente, definitivamente esos públicos yo los voy a tener que establecer en el indicador de públicos que tiene el plan de comunicación o el plan de relaciones públicas anual. No importa si se vuelve a repetir tanto en el plan de comunicación como en el plan de crisis, porque eso permite reafirmar y estar convencidos que esos son los públicos que tenemos que abordar. Aunque les recuerdo que el plan de crisis generalmente lo que refleja son las situaciones o acciones que uno o que la organización va a tomar según la temática de la crisis que yo esté abordando. Un problema laboral no tiene relación con, por ejemplo, el público accionistas. Un problema laboral directamente va a tener relación con un público de colaboradores o trabajadores. Bueno, aunque los accionistas de cierta manera dan la plata, pero realmente la crisis no se circunscribe con ellos, sino con el público interno que son colaboradores. Entonces, dependiendo de la temática, yo establezco esos públicos, pero como cada temática tiene un público diferente, yo al inicio de mi plan de comunicación en el ítem de públicos, yo ahí sí tengo que nombrar y definir a todos los públicos que tiene mi organización, no importando la temática de la crisis. Y como ustedes ya lo han desarrollado o como se desarrolla, tengo que definir quién es el público, cuál es el mensaje positivo, pero especificar qué es lo que dicen y no hacer una descripción, sino yo tengo que decir, mi público es el gobierno. ¿Cuál es el mensaje positivo? El gobierno dice, las empresas ayudan a mejorar el desarrollo económico del país. Mensaje negativo, las empresas grandes se evaden impuestos. O sea, yo tengo que especificar, decir qué es lo que dice cada público. Entonces, como les repito, después de los objetivos, sugiero yo incluir o empezar a desarrollar el plan de crisis, aunque no se coloca acá, pero sí es bueno desarrollar el plan de crisis porque nos provee ya de los insumos con los que vamos a alimentar ya en el plan general el renglón de públicos. Hablando del plan de crisis, el plan de crisis tiene pues estas etapas o esta estructura que podemos definir. La primera etapa es la filosofía de la empresa. Yo tengo que definir en mi plan de crisis cuál es la cultura, cuáles son los valores que profesa la organización, cuál es su misión y cuál es su visión, para saber cuál es la forma de actuar de la organización. Recuérdense que nuestras marcas o como identificamos a nuestras organizaciones tienen dos dimensiones. La dimensión tangible, que son los colores, diseño, que es todo el concepto de imagen corporativa desde el punto de vista tangible, pero también las organizaciones tienen que definir una imagen intangible, que son esas características internas con las cuales las personas se enganchan. Si yo digo que en mi imagotipo, isotipo, logotipo de la organización tengo una carita feliz y mi eslogan es nos encanta verte sonreír,
pues uno de los valores que yo tengo que ver reflejado en la corporación o en las instituciones desde el punto de vista intrínseco e intangible, es decir, al verlo en los colaboradores, al verlo en las personas que trabajan en mantenimiento de la organización, es verlos con una sonrisa, que siempre son amables. Ahí sí estoy logrando compaginar lo que al principio del curso les decía, construir una verdadera imagen reputacional. Lo que yo digo que soy, lo que yo realmente soy y lo que la gente dice de lo que soy yo. Entonces, es importante establecer esto en la cultura, misión y visión. Luego tendríamos una siguiente etapa que tiene que ver con la justificación del plan, ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo nosotros un plan de crisis? Y aquí es donde tienen que venir una descripción de, por ejemplo, las organizaciones que están en Latinoamérica o en Centroamérica ante una constante conflictividad que existen en sectores como comunidades rurales, colaboradores en el tema de trabajadores, en el tema de gobiernos que son inestables, que no propician certeza jurídica. Es por esto que se desarrolla este plan, ¿sí? Entonces, realmente ustedes tienen que justificar por qué están haciendo ustedes un plan de crisis, ¿verdad? Porque si no hay una justificación para hacer un plan de crisis, entonces mejor que no se haga. Lo que sí es que ustedes recuerden que en cualquier momento una crisis se puede dar y si no tenemos un plan o no estamos preparados, ese puede ser el problema. Luego, entonces, en esta justificación del plan, yo puedo hacer referencia también si yo ya he estructurado planes o indicar que ya hemos hecho planes de crisis pasados y que prácticamente los planes de crisis que se tienen se traen a este nuevo plan o se le hace alguna modificación. Y como les digo, también en esta justificación es importante invitar al lector a que reflexione por qué es importante crear los comités de crisis, como les decía. Después de esta etapa tenemos lo que es ya el definir cuáles son esas crisis potenciales, que se recuerdan cuando uno conforma los comités de crisis, lo primero que tengo que definir son esas temáticas que me pueden ocasionar a mí una crisis en la organización, identificar los tipos de crisis, si puedo tener crisis laborales, puedo tener crisis ambientales, puede estar sujeto a crisis naturales, puede estar sujeto a crisis de transporte, a crisis de seguridad, en fin, yo tengo que definirlas, cuáles son esas crisis, por qué son importantes y ahí en el por qué tengo que explicar cómo me pueden afectar a mí como organización. Luego yo defino acá los objetivos que va a tener este plan de crisis, que de cierta manera tienen que tener una cierta relación con el objetivo general y específicos cuando empezamos a construir nuestro plan de comunicación. Y también estos objetivos del plan de crisis tienen que ser SMART, ¿sí? Lo único es que aquí cada objetivo tiene que ser definido o descrito con base en cada temática de crisis que yo haya definido. Por ejemplo, si yo tengo una crisis ambiental o yo sé que puedo tener crisis ambientales en mi organización, el primer objetivo para mi crisis, para el comité de crisis ambiental o la temática ambiental de la organización es definir, o podríamos decir, crear un comité de crisis ambiental que busque reducir el impacto reputacional de un problema ambiental que genere la empresa en la sociedad o en las comunidades rurales del país para el año 2020. Acá es un poco más complejo definir una unidad de medida porque estamos partiendo de que no se tiene igual un comité o no se ha hecho un plan de crisis y por lo tanto no hay comités de crisis, entonces no tenemos línea basal. Ahora, si usted tiene, por ejemplo, indicadores en donde su organización tuvo hace 2 años una crisis ambiental y la agencia de publicidad definió que el índice reputacional de la organización después de esa crisis ambiental había caído de un 4 a un 2%, bueno, usted ya tiene que ahorita su línea base es de 2%. Entonces, mi objetivo de construir el comité de crisis es para crear un comité de crisis ambiental que permita gestionar las crisis ocasionadas por la organización desde el punto de vista de contaminación para incrementar el índice reputacional de un 2 a un 3%, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tratar que los objetivos sean SMART.
Después de los objetivos ya definimos cuáles son esos medios de comunicación con los cuales yo tengo que tener contacto o comunicación, ¿sí? Cuando yo hablo de estos medios de comunicación, es importante que yo tengo que definir aquí, por ejemplo, al momento de establecer relaciones con la prensa o con los medios de comunicación, identificar quiénes son los periodistas o quiénes son los líderes de opinión o comunicadores, en qué medios que elaboran, qué segmento, en qué área, segmento, ¿qué les podría decir? Sección de un medio escrito escribe, habla o comunica este periodista, cuáles son sus contactos, su correo electrónico, su teléfono, sus redes sociales, utilizando la estructura para empezar a crear relaciones con la prensa. Y todo eso yo lo especifico acá en medios de comunicación. Además, es importante definir también aquí qué herramientas son las adecuadas para abordar, en este caso, a los medios de comunicación. Así como también yo voy a empezar a definir también mis públicos, más en 2 segmentos más adelante de este plan, pues en los medios de comunicación yo tengo que establecer por cada temática de crisis cuál es el medio de comunicación y cuál es el periodista al cual tengo que abordar. Porque, por ejemplo, si yo tengo crisis laborales, posiblemente a muchos periodistas que llevan una línea editorial de noticias pueda interesarles. Pero si yo tengo, de cierta manera, algún tipo de crisis en temas de producto, posiblemente al periodista de noticias no le interese, sino le va a interesar al comunicador o al periodista que cubre las publinotas o publireportajes de las empresas, y entonces a ellos son los que tengo que tener mapeado para este tipo de crisis. Tengo que tener también mapeados a periodistas que toquen el tema ambiental, y la idea es que tengamos una bitácora para las personas que puedan guiarla estando nosotros o no estando nosotros como directores de comunicación. Luego yo tengo que definir qué recursos son los que yo tengo para gestionar la crisis. Cuento con una sala de prensa, cuento con software o hardware que me permita hacer videocomunicados, audiocomunicados, cuento con computadora para poder redactar comunicados, cuento con internet para poder enviar la información, cuento con una oficina, cuento con una agencia de relaciones públicas que me lleva las relaciones públicas a mí como organización, cuento con el personal calificado para poder desarrollar un plan de comunicación y desarrollar un plan de crisis. Contamos con espacios para podernos reunir en los comités de crisis ante un eventual problema que tengamos. En fin, es importante definir todos los recursos que van desde los físicos o materiales, los humanos, tecnológicos, económicos. La organización cuenta con un presupuesto destinado a la gestión de la crisis. Entonces, todo esto yo lo tengo que definir en estos recursos. Parte de esto me va a dar la idea cuando se recuerdan, yo definí en mi definir mis antecedentes al inicio del plan de comunicación, cómo estaba la organización. Posiblemente la organización no ha desarrollado nunca un plan de comunicación y generalmente no ha desarrollado un plan de relaciones públicas. Entonces aquí ya específicamente en el plan de crisis que va dentro del plan de comunicación, me voy a encontrar ahí en recursos que la organización no cuenta con un presupuesto asignado para desarrollar un plan de crisis. Recordemos que la gestión de crisis y el plan de crisis es uno de los elementos fundamentales dentro de la comunicación de relaciones públicas, que al planificarla yo tengo que contemplar ahí todo ese tema de manejo y gestión. Luego, después de definir los recursos, ya empiezo a estructurar el manual de crisis, ¿verdad? En este caso, que ustedes ya conocen cómo se desarrolla y los pasos que tiene un manual de crisis en este sentido, ¿verdad? Un manual de crisis que incluye volver a definir la misión, volver a definir la visión que se va a tener de la organización, los objetivos que tiene el manual de crisis. Es esa serie de pasos
que vamos a desarrollar nosotros para gestionar cada una de las crisis, definir los comités, definir los miembros o los puestos de cada comité, definir cuáles van a ser las responsabilidades de cada comité, cuáles van a ser las responsabilidades de cada miembro del comité, quién es el que va a convocar o llamar al comité cuando se dé una crisis, quién es el que va a estar atento para detectar si hay una crisis en desarrollo y que nos urge reunirnos para podernos acoplar o adaptar a esa crisis que tarde o temprano nos va a pegar, los procedimientos que vamos a definir y los públicos clave para cada temática de problemas que tengamos o cada temática de crisis, ¿verdad? Esto pues uno lo puede llevar en los pasos del manual de crisis que hemos visto anteriormente. Y finalmente, los criterios de evaluación que vamos a implementar. Digamos, por ejemplo, cómo vamos a evaluar nuestro plan de crisis, si lo vamos a evaluar por cuántos simulacros se hicieron, si organizamos un comité de gestión de desastres, por ejemplo, si tenemos un comité ambiental, cuántas crisis tenemos que resolver en el año, o mejor dicho, cuál es el número de crisis permitidos que vamos a tener que tener como organización este año. Si yo sé que generalmente vengo con un promedio de 10 crisis de tipo ambiental que tengo en la organización, bueno, pues ahora vamos a establecer que solo vamos a darnos el permiso, vamos a permitir poder tener 5 crisis ambientales, y esto tiene que ir de la mano con esa visión de ir viendo potenciales crisis de parte de la persona encargada, que al momento de identificar que se viene una crisis en desarrollo, podemos reunirnos para anticiparnos y evitar que explote. ¿O qué otro tipo de evaluaciones vamos a desarrollar? Por ejemplo, si tenemos crisis con comunidades rurales, digamos crisis sociales, pues obviamente podremos hablar de que nuestra evaluación va a ser que de 4 conflictos sociales que tuvimos en comunidades en Guatemala, pues ahora solo vamos a poder tener 1 o 2. Entonces, esta es la estructura del plan de crisis. Si se dan cuenta, ya hay elementos que nos ha dado para construir nuestro plan de comunicación general. Públicos, medios de comunicación que vamos a abordar, que son públicos también, métricas de evaluación. Esto nos va a ayudar para ir construyendo esto. Ahora, quiero detenerme en estos indicadores que también nos pueden ayudar para poder definir cuándo estamos en una crisis de reputación o no. Generalmente hay ciertas etapas que nosotros tenemos al momento de poder detectar una crisis, y específicamente a veces hay crisis en los campos como los medios sociales, en donde se desatan de manera más fuerte. Aunque nosotros pongamos empeño y dedicación, a veces es inevitable que las empresas sufran la enfermedad más extendida del mundo, las crisis 2.0, crisis de reputación en redes sociales o las crisis de reputación online. Esta afección tiene la capacidad de moverse con soltura entre lo offline y lo online. En línea, yo puedo estar conectado a un noticiero por medio en línea o a un grupo de Facebook, y ahí ya se puede empezar a desatar una crisis de malos mensajes o mensajes negativos. O puedo estar yo no conectado, pero tarde o temprano me va a llegar un mensaje que pueda afectar o no a mi organización. Esto puede llegar a dañar seriamente la imagen de una marca, de una organización. Por eso es importante que nosotros estemos prevenidos, y tal vez el término aquí que me gustaría utilizar sería vacunados, ¿sí? Vacunados contra esta enfermedad mediática o esta enfermedad de la reputación online, ¿sí? Que ya se escucha que está muy activa ahora en día, sobre todo por esta proliferación que hemos tenido del Internet. También nos ayudará a conocer a fondo el proceso de contagio y cómo se propaga estas crisis. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí un indicador de cómo se puede propagar o cómo puede uno determinar cuando
una crisis online puede empezar a afectarnos ya reputacionalmente. La fase 1 es la que definimos como el virus, en donde aparecen los primeros comentarios negativos y de cierta manera también empiezan a aparecer ciertos síntomas de rechazo hacia la organización. Muchas empresas piensan que al ser pocos los mensajes, por ejemplo, si yo empiezo a ver 3, 4, 5 mensajes negativos de 15, 20, 35 que son positivos, al ver que son pocos, los pasan desapercibidos. Pero lo cierto es que no son tratados estos mensajes. Como son pocos, no les ponemos importancia y ahí que se queden colgados en nuestro fanpage, en los comentarios de nuestro YouTube o de cualquiera de las plataformas digitales que tengamos. Cuando esto no es tratado a tiempo, puede empezar a propagarse y contagiar a un volumen más importante de personas o de públicos que nos interesan y que están vinculados a nuestra organización y que ellos como públicos estando en plataformas digitales, en redes sociales, se convierten también en usuarios de estas plataformas, es decir, se puede ir propagando y esa sería la fase 2, una propagación. Los comentarios negativos se empiezan a multiplicar velozmente. Cuando uno empieza a ver cuando hay una crisis online o cuando hay una crisis en redes sociales, generalmente es cuando nosotros vemos que el mensaje de un troll o de una persona que está en contra de nosotros es compartido arriba de las 30 veces, digamos, por ejemplo, para ir viendo que ya empieza a ser una crisis que hay que tomarla en consideración. Aunque desde el punto de vista personal, el mensaje negativo, sea 1, sea 2, sea 3, hay que atacarlo desde el principio. Cuando hablamos de virus, yo quiero traer a colación el COVID-19 o la enfermedad, la COVID-19, que es lo correcto como se dice. ¿Por qué? Porque un virus puede contagiar a una persona, pero este virus tiene tal potencial de contagio que de una persona pueden contagiarse 30, 40, 60 personas. Lo mismo pasa en crisis de reputación en nuestras redes sociales. La propagación se puede medir arriba de 30 veces que se comparte el mensaje, ya se puede tomar en cuenta que es una crisis, ya hay una crisis, ya hay una propagación. Pero ustedes como directores de comunicación es importante abordar el caso desde el primer mensaje negativo que aparezca, ¿sí? Luego de la propagación tenemos ya lo que es una fiebre que podríamos definir como un paso 3. Las críticas ya empiezan a afectar la reputación de la marca, ¿sí? Ya empiezan a generarse comentarios, ya empiezan a generarse rumores que empiezan a ser de cierta manera incontrolables y empiezan a aparecer los primeros síntomas. Empiezan a aparecer las llamadas consultando si es cierto o no lo que se dice de la organización. Las críticas, sobre todo hacia nuestras organizaciones, es más fácil que se propaguen a través de Internet por esta facilidad que nos están dando estos medios de comunicación y es a una velocidad vertiginosa. Incluso esto puede convertirse en trending topics, ¿sí? Si nosotros empezamos ya a ver que mensajes negativos o mensajes en contra de nuestra organización, o incluso veámoslo desde un punto de vista más optimista, mensajes positivos, empiezan a ser un trending topic, quiere decir que ahí la temperatura ya está subiendo. Si son mensajes negativos, ya nos está dando fiebre, ya nos está pegando, ya empezamos a tener malestares, ya estamos empezando a tener incomodidad como organización, ya nuestros colaboradores se están sintiendo incómodos de tantas llamadas, de tanta pregunta, y empiezan a generarse rumores que la organización está mal. Entonces, ya ahí es una fiebre que hay que por haberlo dejado crecer, ahora tenemos que actuar y aquí es ya donde empiezan de cierta manera ya a tener un trabajo más intenso los comités de crisis. Aunque, insisto, sin exagerar, pues yo diría que ya cuando empieza a darse una propagación, ya ahí ya debe de activarse el comité de crisis para evitar que hayan daños posteriores. En este caso viene una cuarta etapa que ya viene siendo el tratamiento, ya es buscar el antídoto, el analgésico, ¿verdad? El remedio para poder ir reduciendo este virus o controlar este virus para que no se siga propagando y siga no solo ya enfermando a nuestra organización, ¿verdad? Para esto el antídoto tiene que tener ciertos elementos, que es actuar con calma, con rapidez, ser transparentes y la respuesta tiene que ser clara y efectiva.
En esta fase de tratamiento es en donde vemos ya el desarrollo de la crisis, ¿verdad? Pueden ocurrir dos cosas, como les decía, que la enfermedad evolucione de manera positiva o que evolucione de manera negativa ante las medidas que nosotros como organización, como directores de comunicación y obviamente como comités de crisis llevemos a cabo. Ahora, esto va a depender del tratamiento que definamos en ese comité para atender a esta crisis. Puede ser que uno de los remedios es salir a la luz pública a dar un mensaje, a establecer una posición como organización. Puede ser en algún momento no decir nada, sino solo emitir un comunicado por escrito. O puede ser que empecemos a viralizar algunos videos de lo que somos como organización para que los hechos, los videos hablen por sí solos. O podemos buscar amortiguadores positivos, otras instituciones que puedan hablar de nosotros y que puedan contrarrestar esos mensajes. El tratamiento ya es dependiendo de con qué públicos estamos, qué tipo de temática de crisis es la que tenemos y el tiempo con el que contamos para solucionarla. Después de todo esto ya viene la fase de recuperación, asumiendo que el antídoto, el tratamiento que hicimos, las herramientas, primero la estrategia de comunicación en crisis que utilizamos y además las herramientas que utilizamos con los públicos específicos empezó a tener un efecto positivo y vamos a la recuperación. Los comentarios negativos empiezan ya a reducirse, a desaparecer y vemos ya más mensajes positivos en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, pues entonces hay una etapa de recuperación para caer a una etapa ya de reactivación o reaparición. Cuando una crisis no se ha curado completamente, cabe la posibilidad de que tras un tiempo vuelva a resurgir afectando la reputación de la organización. Por eso que en esta etapa de reactivación tenemos que ser, si no, digamos, si logramos salir de la crisis por un tema reputacional en donde nosotros nunca hicimos actividades para blindar nuestra imagen, es en esta etapa de reactivación, ya después de haber pasado la crisis, en donde tenemos que empezar a desarrollar actividades para volver a reactivar la imagen en la opinión pública de nuestra organización, o si no la conocen, empezar a desarrollar actividades para que la conozcan y empezar a posicionar mensajes que nos identifiquen, empezar a desarrollar mensajes por medio de herramientas y de estrategias y luego por medio de las herramientas para que seamos más creíbles como organización al momento de darse otra crisis. Es tan importante el prevenir una enfermedad, cómo tratarla y también cómo curarla, ¿sí? El jarabe contra los virus que atacan la reputación de una organización se llama analizar. Siempre tenemos que estar nosotros analizando la situación. Por eso en nuestro plan de comunicación hablamos de un análisis de la situación, un análisis del contexto, del macroentorno, lo que está fuera de nuestra organización desde el punto de vista comunicacional, y nuestro microentorno, lo que está dentro de nuestra organización desde el punto de vista comunicacional. ¿Qué nos afecta? ¿Qué es una fortaleza? ¿Qué es un problema que se nos puede venir o qué es una oportunidad? Y entonces cuando ya empezamos a hacer ese análisis, empezamos ya a generar esos anticuerpos antes de que aparezca otro virus en nuestras plataformas digitales que puede repercutir en nuestra comunicación general como organización. Con tecnología es bueno también aprovechar a hacer estos análisis. Hay muchas agencias de relaciones públicas que adquieren softwares como el Oragu Analytics, que es un software que sirve para medir el tema reputacional de nuestras organizaciones. Es un software caro. Generalmente pues es manejado, digamos, por las agencias de relaciones públicas y que dicho sea de paso, si usted es director de comunicación, valdría la pena tener alguna agencia de relaciones públicas que pueda proveerle de estos estudios. Ahora si no, pues usted puede adquirirlos en su organización y de cierta manera pues usted puede ir interpretando ese análisis. Pero lo que sí no podemos perder de vista es que haya o no haya tecnología, tenemos que estar presentes en la sociedad, en la población, conociendo la opinión pública, escuchando qué dicen de nosotros para poder evitar este tipo de crisis, no solo como organización, sino virus que se nos metan a través de nuestras plataformas digitales. Y por eso quería hacer énfasis en esto, porque eso es importante también tomarlo en cuenta
en el plan de comunicación y en el plan de crisis. Por supuesto, esto lo colocamos en el plan de crisis cuando hablamos de cualquier temática o ya definimos cualquier temática de problema que nos pueda dar y que por eso establecimos nosotros un comité. Podemos hacer aquí el ejercicio simulado, ese donde les decía establecer los pasos. ¿Qué pasa si tengo una acusación en redes digitales, digamos en la temática ambiental? Tengo mi comité y hablamos de qué crisis ambientales podemos generar, pero también puedo incluir ahí cuando yo tengo crisis en redes sociales sobre mensajes negativos indicando que yo contamino. Y entonces yo ya puedo crear pues toda una estructura de saber, por ejemplo, sé que si ese mensaje negativo ambiental empieza a ser compartido más de 30 veces en redes sociales, pues yo ya tengo una propagación. Si de repente yo ya soy trending topic, bueno, pues yo ya tengo una fiebre. Tengo que definir cómo voy a tratar eso. ¿Cuál va a ser mis estrategias de recuperación? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer para recuperarme? ¿Cuáles serían los mensajes positivos que indiquen que yo ya me estoy recuperando de esa crisis online a nivel ambiental que tuve? Y por supuesto las acciones de recuperación que tengo. Entonces, el protocolo online para resolver estas crisis, sobre todo hay que tener la tranquilidad. Hago un análisis que es quién es el que está emitiendo esos comentarios negativos en mis plataformas digitales, por qué motivo, cuál es la queja, cuál es el conflicto, valorar el impacto, lo que les decía, si yo veo que se está empezando a compartir muchas veces arriba de 30, ya le tengo que poner más ojo a eso, aunque para mí, ante esta proliferación y en donde ahora, después de esta crisis de salud a nivel mundial, lo digital empezó a tomar un auge, para mí desde el momento que aparece un comentario negativo, yo tengo que abordarlo. Después de hacer ese análisis hago la gestión, lo que les decía, organizar sus comités de crisis, cómo va a actuar cada comité, qué temáticas va a abordar, cuáles van a ser los medios de comunicación que vamos y los periodistas que están vinculados a este comité, el seguimiento que yo voy a dar después de la crisis, que es lo que hablábamos de la recuperación y la reactivación, y luego la valoración, que es prácticamente ya por qué se generó esa crisis, hacer una evaluación, cómo actuamos, pero saber identificar por qué se generó ese problema. Entonces recuerden ustedes que el comité, digamos, en el tema del plan de crisis, ¿verdad? En redes sociales, tenemos que hacer una constante monitorización, ¿verdad? Avisar tempranamente. Cuando ya tengamos un mensaje negativo, ya ponerle coco a ese mensaje para evitar una complicación más fuerte. Y desarrollar una contención que ya viene siendo todo este tema de evitar la propagación o reducir la fiebre que ya tengamos en el tema, ya que seamos un trending topic, y definir ya el tratamiento que nosotros vamos a tener. Entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta también que en este tratamiento de las crisis online, yo también tengo o tendría que definir de cierta manera cuáles van a ser mis estrategias de comunicación, ¿verdad? Como ustedes saben, para comunicar en crisis hablábamos que podríamos hacer negación, atacar al acusador, paliación, resarcir, etc. Entonces, yo defino también qué estrategias voy a abordar en cada temática. Esto lo tengo que establecer en el plan, ¿sí? Y finalmente, pues yo ya continúo con la elaboración de mi plan general de comunicación. Si se dan cuenta, todo esto que hemos hablado es ese elemento esencial del plan de crisis, pero como vuelvo a indicarles, varios de los insumos que nos da el plan de crisis nos sirve para poder alimentar el plan de comunicación o el plan de relaciones públicas general. Entonces ahora, continuando con el plan de comunicación, como les decía, ya hemos dejado la etapa de hacer el plan de crisis o nos hemos adelantado en hacer ese plan de crisis que nos va a proveer de los insumos, retomamos a estructurar nuestro plan de comunicación. Entonces teníamos ahora el área de los públicos. Los públicos que ya ustedes saben, esos grupos de influencia a favor o en contra de nosotros y que tenemos que definirlos acá. Definirlos en las columnas, quién es el público, cuál es su mensaje positivo hacia nosotros, cuál es el mensaje negativo hacia nosotros, conocer si alguno de ellos puede ser un amortiguador positivo o no,
si lo es, si puede ser un amortiguador positivo, cómo podría serlo. Es decir, es una descripción de los públicos. Cuando tocamos el público directamente en medios de comunicación, ahí también tenemos que hacer pues nuestra tabla para identificar qué periodistas están vinculados con nuestra organización. ¿Por qué son estos insumos parte? También, si se recuerdan o se dan cuenta, pues son tomados también del plan de crisis. En el plan de crisis definimos a los medios y a los periodistas en base a cada, o con base, mejor dicho, perdón, a cada temática. Ahora aquí vamos a colocar a nivel general todos esos medios de comunicación y periodistas que definimos en el plan de crisis, solo que aquí los vamos a agrupar. Luego viene el segmento de la estrategia. Nuestra comunicación a nivel corporativa, ¿cuál va a ser la estrategia que va a utilizar siempre para comunicarse? Es decir, en este caso, habíamos hablado de estrategias para comunicación en crisis. Aquí no van esas estrategias, sino aquí es donde ustedes estratégicamente que deben definir cuál va a ser la estrategia básica para poder comunicarnos con nuestros públicos que hemos definido. Una de las estrategias va a ser un acercamiento por medio de lobbying, o de repente va a ser una visita guiada, o de repente va a ser la estrategia de contactar al líder de los grupos sociales. Es decir, aquí definimos cada estrategia con cada público y además definimos qué herramientas. Esto ya lo hemos adelantado porque ya lo hemos definido en el plan de crisis. Entonces es solo traer eso para acá, solo que aquí no vamos a definir por temática, sino todos juntos en un mismo esquema. Luego vamos a definir nosotros qué mensajes vamos a desarrollar para contrarrestar los mensajes positivos o negativos que nosotros hemos definido de nuestros públicos. Si yo tengo mensajes negativos, voy a escribir o a redactar un mensaje positivo que contrarreste a ese mensaje negativo de estos públicos. Si tengo mensajes positivos, pues no hay ningún problema, continúo con esos mensajes, no tengo que redactar o escribir alguno. Más me debo de enfocar en mensajes negativos que hacen mis públicos y tengo que redactar los mensajes que van a contrarrestar a esos mensajes negativos. ¿Cómo sé cuáles son los mensajes negativos? Por eso es que se hizo un análisis de la situación. Y por eso es que ya se definieron los públicos y se estudió a cada público para saber determinar por dónde nos están atacando. Luego las acciones, que es ya implementar todo ese tema de las estrategias. Si yo definí que voy a utilizar el lobbying, pues aquí yo ya tengo que definir. Hago mi estrategia de lobbying y porque la voy a hacer con uno de mis públicos de interés, que es el gobierno, específicamente con el Congreso de la República. Y mi objetivo va a ser evitar cualquier ley o tratar de incidir en cualquier ley que pueda afectarme a mí como organización. Entonces yo ya establezco qué pasos voy a seguir para desarrollar esa estrategia de lobbying con ellos. O de repente mi estrategia va a ser visitas guiadas. Entonces yo tengo que definir qué pasos voy a seguir para estructurar esas visitas guiadas. Luego la planificación de medios, que es traer de nuevo, aquí es únicamente los medios, específicamente las corporaciones mediáticas que me interesan, y también cuáles van a ser los pasos que yo voy a desarrollar para tener una comunicación o establecer una relación con ellos. Y también yo tengo que definir en un cronograma todas estas acciones, tanto con los públicos como con los medios, un cronograma que generalmente lo puedo hacer con un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt donde hablo de la estrategia, qué público, sus actividades y le coloco tiempos, ¿verdad? Que puede ser en un Gantt de tipo de un año. Lo puedo desarrollar. Entonces, prácticamente así es como se construye el plan de comunicación y como octavo punto yo ya coloco ahí el plan de crisis junto con el manual de crisis que yo desarrollé. Ustedes también podrán observar una infografía que resume prácticamente esto que acabo de hablarles, aunque nos agrega algunos ítems, por ejemplo, el análisis inicial o situacional, los objetivos, definir quiénes son los públicos, los mensajes de cada público, esos mensajes dividir los públicos entre quiénes son los internos y los externos,
elaborar el plan de crisis, el plan de acción de todo nuestro plan, un presupuesto, ¿verdad? Más o menos saber cuánto nos va a costar esas actividades que vamos a desarrollar y finalmente la evaluación, cómo nos vamos a medir. En este caso, dado de que por temas de tiempo no podemos implementar ya este plan de comunicación, no vamos a colocar el rubro de presupuesto y tampoco el de evaluación porque no tenemos indicadores, en este caso, hechos para poderlos medir. Entonces nuestro plan va a llegar hasta el inciso número 8, que es el plan de crisis, o en esta infografía que está antes el plan de crisis que el plan de acción, pero al final es lo que les acabo de hablar de ese conjunto de estrategias y tácticas que voy a desarrollar y que las voy a colocar en un cronograma, en un diagrama de Gantt, si fuese adecuado. Para finalizar este tema del plan de comunicación, quiero volver a recordar las grandes diferencias entre lo que es la planeación estratégica de relaciones públicas y el planeamiento, que son cosas muy diferentes, ¿verdad? Entre lo que es un plan y lo que es una etapa del plan. Cuando hablo yo de planeación estratégica de las relaciones públicas, esta tiene 4 etapas. Una etapa que es de investigación. Esa investigación es conocer cómo está el contexto de mi organización a nivel de comunicación y nivel reputacional, es decir, es ese análisis de la situación. Si es necesario, yo investigo, pregunto a personas, hago encuestas o me meto a periódicos a investigar qué se dice de mi organización. Estoy haciendo una etapa estratégica de investigación en donde de ahí lo que va a surgir es mi análisis situacional para mi plan. Luego ya viene la etapa de planeamiento, que ya es la estructuración del plan como tal. La etapa de comunicación ya es implementar el plan y por supuesto la evaluación. Se cree con base a los objetivos de la organización desarrollar esto y es un modelo de planificación estratégico de relaciones públicas el empezar a estructurar por esas 4 etapas que nos van a llevar a ese otro bloque de la columna hacia el extremo izquierdo de ustedes. El planeamiento es donde ya tienen los 8 elementos, es decir, de la planeación estratégica yo ya llego a elaborar mi plan, a estructurarla. Entonces defino la situación, objetivos, el público, estrategias, tácticas, el calendario, presupuesto y evaluación, lo que hemos hablado. Es la segunda etapa del modelo de planeación estratégica, es decir, hacer este planeamiento, el plan, ya le corresponde a esa segunda etapa de la planeación estratégica que es el planeamiento. La ejecución del plan es la comunicación y por supuesto la evaluación de los resultados. Ustedes también en su plataforma tienen lecturas sobre que habla sobre plan de relaciones públicas y también ustedes tienen ahí un libro sobre planeación de las relaciones públicas que les puede servir de referencia para poder estructurar su plan de comunicación y de relaciones públicas, en donde inserto en él también va a ir nuestro plan de crisis o manejo y gestión de crisis con el manual.